El día de hoy quisiera exponer a ustedes un trabajo de investigación que arrancó en el año 2017 con una ponencia que se llamó Comprendiendo el síntoma en el universo corporal. Fue en el marco de una jornada que se llama aquí Montevideo Místico, en la que fui convocado, invitado, y ahí fue donde recién habíamos empezado a animarnos a dar cátedras, ponencias al público. Y en el 2018, otra ponencia también en el marco de esta jornada de Montevideo Místico, que se llamó Simbología del cuerpo, la vida que nos conforma. Me gustaría empezar con una frase personal, que siempre la hago al final de todas las exposiciones o de las cátedras, y que mis alumnos ya la conocen, pero en esta oportunidad la voy a hacer al principio, y es esta. Comprender nuestro cuerpo, formas y funciones implica comprender cada una de las etapas de la historia, es comprendernos en la vida. Es como el ensuma de todo lo que vamos a hablar hoy. Para comenzar, me gustaría informarles que para quienes no forman parte de las escuelas iniciáticas, les quiero comentar cómo hace un masón para integrar la masonería a las actividades profanas o las actividades de la vida cotidiana, en este caso mi actividad laboral, profesional y clínica de lo que es el trabajo con los pacientes, ¿verdad? Entonces, me gustaría, es ahí donde surge esta bioenergética y masonería, los aspectos terapéuticos del símbolo, ¿no? Así que bueno, para quienes estamos integrando las filas de las escuelas iniciáticas, van a entender quizás con otra óptica, y quienes no, también van a entender. Así que bueno, me permití escribir un texto, que lo tengo en esta computadora, que lo voy a leer, así que permítanme. Es necesario remontarnos a la historia, porque las dos columnas vertebrales de esta ponencia tienen que ver con mi profesión y mi vida iniciática. Entonces, en esa cadena de ADN, es que surge esta ponencia. Bien. Si bien en Europa a principios del siglo XX empezaron a desarrollarse técnicas corporales como el masaje, la relajación, es Freud, el viejo y querido Sigmund Freud, el primero que fundamenta empírica y científicamente con el psicoanálisis, ¿bien? Y por lo tanto la psicoterapia, ¿no? O sea, empieza a aparecer el concepto de psicoterapia, lo cual se diferenciaría de estas, ¿bien? La cura, y se basa en una relación terapéutica, ¿bien? Aparece la relación terapéutica paciente y profesional, en este caso terapeuta, que generalmente eran psiquiatras. Uno de los, o sea, el fin ideal de la psicoterapia, decía Schneider, es permitir al paciente resolver por sí mismo los conflictos intrapsíquicos sin tener en cuenta su ideología ni la del psicoterapeuta. De hecho, Sócrates, ¿no? Sabemos que la mayéutica, el arte de parir ideas, fue una de las premisas para quienes estudian psicología o han estado en las escuelas de estudio de psicología. Hablan de la mayéutica de Sócrates como uno de los precursores, de los iniciales, con esta técnica del arte de parir ideas, y que practicó en cierta forma una suerte de psicoterapia sin ser consciente de ello, ¿no? En cuanto al método, que consistía en ayudar a que el alumno descubriera la respuesta de su pregunta a través de señalamientos, cuestionamientos, las reflexiones. Se conseguía que el alumno por sí mismo llegara a determinado lugar a responder determinadas cuestiones, y según la intuición del filósofo era la más adecuada forma de acceder a determinados lugares recónditos. En algunas escuelas de pensamiento se habla del gabinete de reflexión, ese lugar a donde tenemos que ir los iniciados al principio de nuestra carrera masónica. Cabe destacar que lo que hable en relación a la escuela
de misterio y la francmasonería no va a hacer velar ninguno de los misterios pertinentes, así que vamos a hablar para que todos entendamos. El vitriol, como lo pueden encontrar en la red o en algunos libros, es ese lugar, ir a ese gabinete de reflexión donde uno se desanda, donde uno empieza su etapa de recogimiento para iniciar, para empezar una nueva vida. Es por tanto, dice Serrano, el querido Serrano, la psicoterapia es un proceso de investigación y análisis de la realidad de la persona y de las causas de su enfermedad, dentro del cual se pueden utilizar herramientas clínicas, pero siempre y cuando no se perturbe la complicidad paciente-terapeuta ni el ritmo personal de su proceso. Muchas veces escuchamos que cada quien tiene un tiempo especial para recorrer el camino, ¿tá? Si bien el camino de la francmasonería tiene las mismas partes en el lugar donde nos encontremos, cada cual tiene su forma, su ritmo y su manera de recorrerlo, porque cada quien tiene su historia de vida. Bien, en esta línea podemos afirmar que la denominada psicoterapia corporal, ya aparece lo que es psicoterapia corporal, tiene su origen en la vegetoterapia caracteroanalítica que desarrolló Wilhelm Reich, y ahí hablamos de quién en las entrevistas se hacía referencia, que formaba parte del movimiento psicoanalítico de la década del 30, de 1930 en Europa. Recordemos que cuando hablamos de psicoterapia, hablamos de Freud, es como el más conocido, pero Reich era como, no el enemigo, pero el primo loco, como se le decía en ese momento, porque empezó a darse cuenta que habían manifestaciones con el estudio de la histeria de Freud, y se empezó a dar cuenta que el cuerpo se afectaba. ¿Y cómo se afectaba? No nos olvidemos que eran médicos. ¿Bien? El estudio de ellos iba por parte de comprender no solamente el cuerpo, sino el cuerpo como una forma de reacción. ¿Ah? Las reacciones del universo implicaban una reacción corporal, una reacción psíquica. Bajo el influjo de la teoría de la libido de Freud, el materialismo dialéctico de Marx, la teoría del elan vital, del filósofo vitalista Bergson, así como de otras aportaciones psicoanalíticas como de Grodech, Sandor Ferenczi, es que Reich se fue distanciando progresivamente de la ortodoxia freudiana con su teoría de la economía sexual. ¿Ah? Un transgresor. En el 1927, Reich habla de la economía sexual. ¿Qué era eso? Le conduciría a una praxis clínica diferente. Su enfoque hablaba posteriormente de lo que era la teoría del orgasmo. ¿Ah? Orgasmo que después se fue, como es una palabra que nos hace un poco de ruido, se fue cambiando a orgánico. ¿Ah? Orgánico, orgón, ¿bien? Organismo. La teoría, la función del orgasmo que hablaba Reich era así de fácil: tensión, carga, descarga y relajación. Decimos orgasmo y acudimos automáticamente a lo que es una idea de sexualidad, pero nos pasa en todo momento, cuando estamos corriendo el ómnibus, cuando pasamos por una situación de estrés muy grande, cuando estamos en un ataque de pánico. Implica un estímulo, una asimilación y una respuesta a nivel del organismo. Eso es la teoría del orgasmo. Bien, vamos a seguir. Las observaciones y descubrimientos de la existencia en nuestro cuerpo, decía Reich, de zonas de tensión crónica, porque se diferencia, ¿no?, de Freud. El inconsciente estaba en determinado lugar, ¿no?, la teoría, la primera tópica, la segunda tópica, las manifestaciones del inconsciente. Reich lo que hablaba era que el inconsciente, lisa y llanamente, estaba focalizado en los músculos. ¿Ah? El inconsciente, para Wilhelm Reich, forma parte de los músculos. ¿Bien? Entonces, nuestra historia está en nuestro cuerpo. ¿Bien? Decía que, bueno, habla de las zonas de tensión crónicas, las denomina la coraza muscular. ¿Bien? Y la similitud con la interrelación de las defensas psíquicas
incentivó a Wilhelm Reich para iniciar una investigación nueva y revolucionaria que le condujo al estudio del sistema nervioso vegetativo y de las funciones de su sistema simpático y parasimpático. ¿Bien? Vegetativo. Surge la caracterología, la vegetoterapia caracteroanalítica. Bien. Les invito después que busquen a Wilhelm Reich, porque la obra de él es maravillosa. Así, por ejemplo, defendió que la excitación del sistema nervioso simpático produce una respuesta de contracción en el biosistema que es percibida por nuestra conciencia como angustia, mientras que la excitación parasimpática causa la expansión que se percibe como placer. Angustia, placer. Estamos hablando de polaridades. Concluyendo que la simpaticotonía es lo que mantiene la coraza o neurosis caracterial, que a su vez va ocasionando progresivamente el desarrollo de las enfermedades funcionales. Por lo que recuperar el equilibrio del sistema nervioso vegetativo pasaría a ser uno de los principales objetivos de la psicoterapia. De ahí el nombre de vegetoterapia. ¿Ah? Wilhelm Reich trabajaba mucho con la autorregulación orgánica. Estímulo y respuesta. Estimulamos el organismo, estimulamos el cuerpo con determinadas formas de respirar, con determinados toques, para generar una respuesta, evocando una imagen, una escena. Es lo que se hace en la clínica, ¿verdad? En la clínica estamos hablando con los pacientes. Esto es como una introducción para empezar a psicoterapia corporal, bioenergética, y después vamos a hablar de lo que es el simbolismo de la masonería y qué tiene que ver con esto. Con este descubrimiento, bien, la vegetoterapia caracteroanalítica, Reich abandonó el reino psíquico del psicoanálisis, entrando en el de la biofísica y descubriendo un nuevo concepto de salud. Un concepto basado en el metabolismo energético de carga y descarga, que llamó sexo-economía. Mejoró su técnica terapéutica y descubrió que trabajando directamente sobre la coraza muscular, ¿no?, sobre esas tensiones crónicas, antiguas, que están en nuestros músculos y que nos impiden o nos permiten el movimiento, y que conforman parte de nuestra estructura de carácter, vamos metiéndonos un poquito más en lo que son las contracturas y el porqué de las contracturas, por qué tiene una similitud con el estímulo que tuvo que ver en su momento con un procesamiento bueno o malo de alguna situación de la vida, y que generó un trazo de carácter, que después vamos a ver si se da la oportunidad y si me da el tiempo. Somos víctimas y victimarios de nuestra propia historia, digamos, ¿no? Por eso tenemos esa oportunidad de cambiar y de estudiarnos y de utilizar determinadas herramientas, que en este caso la masonería me la ha dado a mí, para trabajar en el ámbito clínico e introducirnos en algunas cuestiones del procesamiento de los cambios. Reich llega a la formulación de que cada persona en las manifestaciones, en su proceso terapéutico, reflejaba una conducta corporal, una conducta muscular, y que eso reflejaba una conducta del inconsciente. El inconsciente aparece bien materializado en, obviamente, la verbalización, porque es una de las formas de la manifestación del inconsciente de las tópicas freudianas, pero también como una forma corporal. Y ahí lo que introduce la bioenergética de un tal Alexander Lowen, psiquiatra estadounidense, que toma la teoría de Reich y que la profundiza, hace referencia a lo que es la lectura corporal. Nosotros leemos el cuerpo del paciente, obviamente que vestido, ¿bien? Porque siempre se toman como muchos resabios en relación a algunas formas que tenía Reich de trabajar y Lowen, que era con los pacientes con ropa un poco más cómoda de lo habitual, y bueno, hoy en día no lo podemos hacer, obviamente, por cuestiones de privacidad. El cuerpo aparece en la psicoterapia corporal como mucho más que un simple portavoz y portador de signos. Es el archivo vivo de la biografía de la persona. Cualquier persona habla a través de su cuerpo y de sus palabras. El verbo articulado es el mediador entre el cuerpo, la experiencia vivida, y el código, el campo simbólico y social del lenguaje. Hablar de una expresión corporal, de un acto expresivo.
el verbo se origina en el cuerpo. Al principio todo fue el verbo, se dice por ahí. El organismo se expresa globalmente en forma verbal y no verbal. La palabra da sentido a lo experimentado, a los pensamientos, a las emociones. El cuerpo articula el inconsciente, el pensamiento, la emoción. A veces vemos a las personas y decimos, uy, che, qué mal que estás, o qué bien que te veo. O nos damos cuenta cuando nos mienten, o nos damos cuenta cuando estamos incómodos. Eso es el inconsciente hablando, las defensas. El cuerpo somático y energético pasa a ser la psicoterapia corporal, el objeto diagnóstico y medio terapéutico junto al cuerpo verbo. Es el modelo psicoterapéutico que toma auge hacia los años 60, coincidiendo con el surgimiento del movimiento Beat, ¿bien? Que reivindicó el cuerpo desnudo, la desinhibición sexual y los cambios educativos y comunicativos en la vida cotidiana. Ahí es cuando aparece Alexander Lowen, este psiquiatra estadounidense, y toma la teoría de Wilhelm Reich, toma la vegetoterapia caracteroanalítica de los años 30 y fue pionero en tener en cuenta al ser humano desde el punto de vista holístico, ¿verdad? ¿Ah? La bioenergética encuentra en sus orígenes a la vegetoterapia de Wilhelm Reich, en esa separación dualística mente-cuerpo. La terapia de Reich comenzó a incorporar al cuerpo como instrumento terapéutico en el proceso psicoanalítico, ya que se dio cuenta que solo hablar de los conflictos era insuficiente para resolverlos. Había que empezar a darle con el mazo y el cincel un poquito más profundo, porque solamente el verbo nos quedaba un poquito corto. Desde la bioenergética se describe el carácter como el modo habitual y fijo de reacción del individuo ante situaciones conflictivas similares a las que se presentan durante la infancia. Es que el miedo al castigo, decía Lowen, obligaron al niño a disminuir su respiración, a tensar la musculatura y limitar la actividad interna y externa para evitar la ansiedad que la expresión libre de sus sentimientos le acarreaba. Entonces, ¿cómo no vamos a tener esa referencia de la historia de nuestra vida en las manifestaciones de estos adultos que somos hoy en día? En la década de los 50, Lowen, discípulo y paciente de Reich, eso es un detalle no menor, quiso ir más allá de su terapia e inició el proceso de trabajo personal que lo llevó junto a Jean-Pierre Racos, que son los creadores del análisis bioenergético, a desarrollar esta forma de estudio, que se terminó llamando obviamente análisis bioenergético. Es de las teorías post-reichianas, no es la única que se toma luego del análisis del carácter de Reich. ¿Bien? Es la que yo manejo. Los ejercicios corporales que Lowen y sus discípulos crearon y experimentaron sirven para eliminar las tensiones del cuerpo. El hermano Wenceslao hacía referencia a trabajar con los pacientes que tienen problemas de ansiedad, ataques de pánico, fobias, ¿bien? Situaciones que no nos dejan ir más allá. Porque para los terapeutas corporales bioenergéticos, la premisa de la vida es el movimiento. Necesitamos tener la capacidad de movernos para poder ir a más. ¿Bien? Si no nos podemos mover, no podemos caminar, no podemos ir. Y ahí dejo picando algo de los conceptos de la masonería, por ejemplo, que a mí me ha dado. El tomar contacto con mis dualidades, con los oscuros que tenemos, y no solamente hablar de los miedos, sino con esas sombras, hablando de forma lacaniana, quizás, junguiana, esos arquetipos que no son los que generalmente responden a papá y mamá. El tomar contacto con la dualidad, el tomar contacto con los opuestos, con los oscuros, con los claros, con las luces, con las sombras, habla del proceso de instrucción en el análisis bioenergético, en la psicoterapia corporal
y en los primeros pasos que di en la institución masónica. La bioenergética es una corriente de psicoterapia que ayuda a la conciencia y flujo de nuestra energía vital bloqueada en nuestro cuerpo, y que también se manifiesta mediante la rigidez caracterial. El carácter y los músculos es tomado como una forma de la vía regia hacia el placer. ¿Ah? El cuerpo se toma como la vía regia al placer. Es un cuerpo móvil, es un cuerpo que nos permite ir a más, que nos deja mover, ¿ah? O es un cuerpo que tiene sus restricciones, que tiene sus estructuras y que no nos permite ir hacia. Ahí nosotros analizamos con la lectura corporal que se propone, la segmentación, la disposición segmentada que se propone en el análisis del carácter de Reich, que conjuntamente tiene que ver con los chakras, que muchas veces se toman en el Reiki o en algunas escuelas de pensamiento y del estudio del universo corporal, hacen a el desarrollo de esta teoría. La energía bloqueada, ¿no?, que está soportada por la coraza muscular, puede llegar a generar zonas dolorosas en nuestro cuerpo e incluso quedar insensibles por estar en constante tensión. La mayoría de las veces estas tensiones o bloqueos tienen un origen en las necesidades emocionales no cubiertas en cada persona y cómo nuestro cuerpo se adapta a esto a lo largo de una vida. Por eso desandamos en el proceso psicoterapéutico. ¿Tá? Nos metemos ahí en el barro, como digo yo, a veces es necesario meterse en el barro y después darse un baño, a no meterse nunca en el barro y que ese barro nos vaya generando ahí una falta de movimiento tremendo. ¿Cómo funciona, si vamos a hablar de la bioenergética, cómo funciona esto? La teoría de Reich, tomada, corporizada por Lowen, y cómo se transforma esto en una forma de terapia. ¿Ah? Es un trabajo principalmente corporal, trabajando los bloqueos del carácter, los dolores musculares, mediante las formas de respirar, mediante distintas formas de respiración, mediante distintos protocolos de respiración. Una respiración nasal, una respiración oral, una respiración estomacal, del pecho. Siempre estamos mirando cómo la gente respira, el paciente obviamente. ¿Ah? Si hay un bloqueo en el pecho, una respiración pecho y estómago, una respiración estomacal. Bueno, ¿qué está pasando acá? Hay un bloqueo. Si la energía no fluye, si es solamente la respiración estomacal o la respiración solamente del pecho, ¿ah? ¿Qué pasa en el diafragma? ¿Qué hay un corte ahí? Nosotros estamos siempre mirando. Esto es estrictamente psicoterapéutico. Bien, cada una de las sesiones incluyen un tiempo de elaboración y de evoluciones a través de las experiencias vividas. Son consultas muy, muy amenas las que realizamos. Por eso se complica mucho la virtualidad, porque es necesario estar cerca del paciente y si es necesario contener con un toque o lo que sea, necesitamos la presencialidad. Y hay cosas que la presencialidad de la respiración, del encuentro con el otro, no lo tiene la virtualidad y no se puede presenciar. Los sentidos ahí nos están jugando una mala pasada, los sentidos virtuales más que nada. Las dinámicas bioenergéticas ayudan a la energía bloqueada en nuestro organismo para que fluya, permitiéndonos que aflore ese inconsciente, esos aspectos que muchas veces los olvidamos o los reprimimos para poder recuperar la energía que quedó estancada y por lo tanto recuperar la vitalidad y tomar contacto con el goce y el placer de vivir. Esa es la teoría de Alexander Lowen. Gozo, vibración, movimiento, placer. Con estas técnicas lo que hacemos es ayudar a darnos cuenta de los bloqueos, las tensiones y las rigideces que tenemos en nuestro cuerpo y lo que hacemos es una toma de conciencia. No sé cómo venimos de tiempo, son y 44. Bien. ¿Qué tiene que ver esto con la vida iniciática? ¿Ah? Para quienes no conocen, la vida iniciática es la vida de una persona que se inició en los misterios de la francmasonería y cómo ella toma símbolo en una forma de ser y de actuar en lo que es una práctica profesional en este caso. Permiso.
El masón está acostumbrado al cambio, ¿no? En este caso, está acostumbrado al cambio. Tiene determinadas herramientas con las cuales se va desandando en su propia historia, y es, a mi criterio, el trabajo sobre mi disposición segmentada. Ahora voy a hablar un poquito de la disposición segmentada de Reich, los chakras. El trabajo que se hace clínico tiene que ver con el estudio de las herramientas de la masonería, el mazo, el cincel, la escuadra, el compás, la plomada, todas esas conocidas y que están por ahí en escritos para la gente que no es parte de las escuelas de misterio, y cómo ellas tienen una simbología, cómo ellas tienen una forma de una aplicación, y cómo ellas tienen una forma de... son la vía regia al cambio, porque la forma de estudiarnos, la forma de tomar contacto con nuestros oscuros, como hablaba hoy, tomar contacto con nuestra fragilidad, tomar contacto con nuestros estados más vulnerables y nuestros estados más eufóricos, bien, con nuestros entremedios, también tiene que ver con esa premisa de conocerse a sí mismo. Conócete a ti mismo, se dice por ahí. ¿Bien? ¿Y cómo nos conocemos a nosotros mismos? Estudiándonos, comprendiendo nuestras dualidades, comprendiendo nuestra imperfección, comprendiendo que necesitamos de otros recursos a veces, quienes fuimos, en este caso, a golpear las puertas de la francmasonería porque, por ejemplo, con el proceso terapéutico me quedaba corto, ¿no? Entonces encontré, y no estoy haciendo, parece que estuviera haciendo una propaganda a iniciarse, pero quiero que se comprenda con el amor y el cuidado que estoy tratando de este tema. En esto de, fueron otras herramientas, fue el estudio, fue el contacto con la energía del universo, con la energía del macrocosmos, ese universo enorme que nos envuelve, cómo generó cambios en el microcosmos, cómo generó cambios en mí. Voy a hablar un poquito de la disposición segmentada de Reich para entender un poquito más de esto. Mi trabajo más cómodo, digamos, en donde yo trabajo más específicamente en lo que es la clínica, es sobre los ataques de pánico. ¿Bien? ¿Por qué? Porque los sufrí en su momento y tuve que comprender qué era lo que estaba pasando ahí adentro de todo este organismo para poder desandar esas estructuras. Entonces es el campo donde yo más trabajo. Los segmentos que Wilhelm Reich separó en el organismo son los siguientes: los ojos, el segmento ocular, ¿bien? La principal fuente de contacto del niño, la primera región que se traumatiza ante expresiones frías de enojo o atemorizantes. Cuando vemos un accidente, una situación que nos deja perplejos, lo primero afectado son los ojos. ¿tá? Sobrecarga. Hablamos de carga y descarga, quedan sobrecargados. La boca, el segmento ocular, incluye los músculos del mentón, la garganta y la nuca. No solamente lo que vemos, los anillos incluyen todo lo que tiene que ver con las vísceras, con los tejidos, con los órganos, con la sangre. La expresión emocional de llorar, morder con enojo, gritar, succionar, la dependencia. Ojo, los que succionamos, los dependientes. Las muecas, se inhibe por la tensión de la zona. El cuello, el tercer segmento, los músculos profundos del cuello y la lengua. La coraza funciona para contener la ira, el llanto. ¿Bien? Cuando hablamos de coraza, acuérdense que hablamos de las estructuras que nos impiden, las defensas narcisistas que nos impiden el sufrimiento. El pecho comprende los músculos del pecho y de los hombros, los omóplatos, toda la caja torácica. Qué dolor que tengo acá, dicen cuando hay personas que tienen angustia. Tengo una cosa acá en el pecho que no puedo más. Los brazos y las manos. El ataque de pánico, ahí. Se me duermen las manos, parestesias, tetáneas. La tensión que este segmento inhibe, la risa, la ira, la tristeza y la nostalgia. En el pecho se dan la gran parte de la inhibición de la respiración, que es una manera importante de suprimir la emoción.
El diafragma contiene el diafragma, el estómago, los órganos internos y los músculos que están a lo largo de las vértebras torácicas inferiores. La coraza inhibe, en particular, a la ira externa. El abdomen. Los músculos del abdomen, los músculos de la espalda, se relacionan con el temor al ataque. Cuando se habla del abdomen, se habla del asco también, el desecho, ¿bien? Las heces. Cuando se habla de esto me da asco, cuando hablamos de el asco, hay que tomar contacto con las heces. En el proceso psicoterapéutico se toma contacto con eso, con la putrefacción. La pelvis, los músculos de la pelvis y las extremidades inferiores. Esta coraza inhibe la ansiedad, la ira y el placer. Cuando tenemos mucho miedo, no sentimos placer. ¿Bien? Y todo lo que conlleva el no sentir el placer, tanto a nivel sexual como a nivel de el concepto de self, del yo, de mi identidad. Si tengo miedo, no puedo ir hacia. Un concepto que a mí me gusta mucho es la imagen, porque son ideas del cuerpo, del organismo. Y hay una imagen que a mí me gusta mucho, que la voy a traer acá con ustedes, es el hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci, la imagen más conocida. Las proporciones matemáticas en el cuerpo humano, se toma como una construcción arquitectónica ese cuerpo, ese por ahí, ese número de oro, esas proporciones perfectas que conforman nuestro cuerpo, nuestro círculo, nuestro organismo. Es caracterizado por diversos alquimistas como el templo en el hombre, el símbolo de la perfección. No somos perfectos, sino perfectibles. Simbólicamente el círculo representa el espíritu o el cielo, y el cuadrado la materia o la tierra. Aquel que conecta materia y espíritu es el hombre, por medio del alma como sustancia entre ambas. Muchas veces en las escuelas de misterio se habla de este conflicto de la pasión y de la razón. ¿Cómo contenemos la pasión? ¿Cómo contenemos el flujo de la pasión? Cuando no tenemos las herramientas para contener la pasión. ¿Cómo soporto una rabieta si no tengo las herramientas a nivel del lóbulo frontal, que me permitan, ese cerebro está preparado para sostener una rabieta, un enojo? ¿Por qué cuando me enojo golpeo? Entonces es necesario tener determinadas herramientas que nos faciliten trabajar con esta disposición segmentada, y por ello en la clínica bioenergética que que hago en mi consultorio, en CEMOVIS, utilizo las herramientas que ha tomado en la masonería cuando fui aprendiz, y algunas que estudié por ahí, el mazo, el cincel, la escuadra, el compás, el concepto de conocerse bien. No estoy velando ningún misterio. Estoy hablando de lo que podemos hacer con determinadas herramientas esotéricas, lo que podemos hacer con el símbolo, lo que podemos hacer con el estudio de la simbología, con la lectura, y cómo esas herramientas de lectura, cómo esas herramientas nos pueden generar el cambio. Cuando yo leo en algún lugar, conócete a ti mismo, lo puedo leer así como si nada, y puedo entender nada, como puedo entender, wow, tengo que conocerme, ¿qué significa que no me estoy conociendo? ¿Y cómo me conozco? Y ahí empiezo a cuestionar, y empiezo a desandar. Tengo que ir a ese lugar, a esa intromisión, a ese lugar de reflexión, para poder comprenderme, para que mi estructura caracterial pueda generar un cambio. Primero, debo aceptarme imperfecto, imperfecta, con mis vicisitudes. El cuadro que está acá atrás se llama vicisitudes, y significa que no existe la perfección, sino que estamos en un camino que es imperfecto, que lo formamos nosotros, que somos imperfectos y que estamos ahí transitando. ¿Cómo se trabaja en este sentido?
por ahí se habla del espejo. En el espejo encontrarás reflejado a tu mejor amigo o a tu peor enemigo. Leí en un libro una vez. Entonces, un trabajo que se realiza con los pacientes es ponerlos frente a un espejo y mirarnos, a ver a quién tenemos ahí. Parece una pavada, pero es muy complejo. Poner a una persona, y me erizo cuando lo digo porque a mí se me dificulta mucho, porque ahí veo a quién tengo adelante. El símbolo de tener enfrente a alguien 5 minutos, nada más, frente a un espejo, y que esa persona diga, en tercera persona, cuando yo le pregunto, bueno, a ver, ¿a quién tenés? Ahí lo que hago es, bajo todas las luces del consultorio, prendo un par de velitas, traigo un espejito, y lo pongo acá donde está la compu, y me retiro. Y dejo a la persona que se mire así, un ratito, 5 minutos en el espejo. ¿Ah? Una música, o nada, en el silencio, ¿ah? Como esa herramienta que hemos entendido, que nos ha dado esta escuela de misterio. El silencio ha sido una de las herramientas activas. El silencio es una de las herramientas, a mi criterio, más poderosas, porque es una forjadora de la actividad estructural, es una formadora de trazos de carácter, de potencia, el silencio. No, porque el silencio es la ausencia del sonido. En el silencio hay vibraciones. Somos vibraciones, somos energía. Entonces no podemos, la bioenergía. Si no hay energía, no hay vida, se dice por ahí. Bueno, nosotros estudiamos qué tipo de energía, con qué tipo de energía vivimos. Porque a veces la energía, estamos acostumbrados a ponderar la energía, y hay veces que formas energéticas nos producen vibraciones que no condicen con nuestra plenitud, que nos alejan de la plenitud y nos alejan del goce. ¿Ah? Por eso la mesura, como me decía el hermano Wenceslao, que destacaba una de las cualidades, era la mesura, un chiste interno. La mesura, el mazo y el cincel, como se dice por ahí, golpearnos, esa imagen del hombre que se construye a sí mismo, que se pega. ¿Significa que me estoy violentando? No, significa que me estoy construyendo, que me estoy desandando. Con ese poquito, con esas dos herramientas, qué fácil y qué difícil que es. ¿No? Es aceptarnos imperfectos, como ya lo dije, es aceptarnos y cuestionarnos. ¿Bien? Es el proceso terapéutico que hacemos frente al espejo, en esos 5 minutos, en comprender qué es lo que nos ocurre, las energías que están en esos 7 segmentos corporales que tenemos, que lo observamos en la lectura corporal, sobrecargado, falta de carga. ¿Ah? Hay un concepto de la bioenergética que es muy importante, que es el grounding, enraizamiento, que se trabaja paraditos así, moviéndonos para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, generando vibraciones, ¿ah? Las corrientes de vida, como decía David Boadella. ¿Eso qué sería? Y yo lo tomo el concepto de cómo estoy plantado. El enraizamiento es cómo estoy plantado. ¿Desde dónde me paro? A mi criterio, eso es el equilibrio, esa es la armonía universal que yo estudio y a donde quiero ir en cuanto a la masonería. Es el egregor, esa forma de energía ultra impresionante que la comprendemos como la energía que no la vemos pero que la sentimos en determinados momentos de los trabajos nuestros. A nivel reichiano podría ser el orgasmo, porque es el contacto con la expansión suprema, con el placer que sentimos de estar ahí, con el placer que sentimos de trabajar, con el placer que sentimos de trabajar con los iguales a nosotros. ¿Qué sé yo? No me quiero perder. Es muy fácil y es muy difícil tomarnos como una cosmovisión, como una construcción sociohistórica. La psicoterapia corporal bioenergética lo que hace es tomarnos como una construcción sociohistórica, ¿tá? Como la respuesta
a los estímulos de la vida. ¿Bien? Entonces, lo que hacemos es, nos ponemos a prueba. Como en todas las etapas de la vida, como en todas las escuelas de misterio, nos tenemos que estudiar para ponernos a prueba y vamos a ir adoptando determinadas herramientas que van a generar cambios en nosotros. ¿Qué pasa? Hay que romper con el miedo. Para utilizar el mazo y el cincel y darme, y sacar esas lascas que no me están haciendo mejor, tengo que saber golpear. Conócete a ti mismo. Tengo que enfrentarme a ese espejo y mirarme todo el tiempo que tenga que mirarme. Me miro una vez y me reconozco, me miro otra vez y no me reconozco. Bueno, voy para atrás y voy para adelante. Necesito reconocerme para poder seguir adelante. ¿Cómo analizamos las lecturas corporales? ¿Cómo vemos? ¿Cómo leemos los cuerpos? Y bueno, tendríamos que hablar de otra conversación sobre los distintos cuerpos que tenemos, dónde tenemos más volumen, dónde tenemos menos volumen. Yo soy muy oral, hablo mucho. Eso significa que soy dependiente, que soy un pollito ahí, que estoy esperando que me quieran. Psicoanálisis, ¿bien? Cada cual pierde por donde puede, ¿no? Dice un amigo en el barrio. Y hay que tener esa humildad para reconocerlo. ¿Qué a mí me dio la masonería y cómo lo aplico? Algunos ejercicios y algunos rituales, sí, por supuesto, que no se dicen, que los hacemos nada más. Trabajamos mucho sobre nuestra historia. Trabajamos mucho sobre el símbolo, con muchos mitos. Utilizamos las herramientas. Yo a mis pacientes no les digo, bueno, a no ser que alguno, creo, no hay pacientes en esta ponencia, pero bueno, se darían cuenta de mi condición de iniciado por algunas cuestiones de las conversaciones. Pero el tomar contacto con nuestra plomada, con qué hacemos acá en el universo, significa reconocer qué nos pasó antes y qué nos hizo estar acá. Para saber, para querer ir a más, es necesario reconocer nuestro pasado, aceptarlo y poder modificar el futuro para saber cómo ir hacia adelante. Modificar los trazos de carácter. No, yo soy una persona muy cerrada, me dice un paciente. No, la verdad que no me interesa, no me interesa. Perfecto. Miedo, decimos nosotros, anoto en el cuadernito, miedo al cambio. Bien, ¿qué es el cambio? Es la oportunidad de poder ir a más, es la oportunidad de sabernos, es la oportunidad de generar un cambio en nuestro cuerpo, en nuestra historia. Es la oportunidad que tenemos todos quienes golpeamos las puertas de determinadas escuelas de misterio, porque justamente queremos revelar qué es lo que ocurre con nosotros cuando nos ponemos en contacto con la energía. No podemos evitar el contacto de la energía esotérica, no podemos evitar que, no me acuerdo quién era, qué filósofo era que hablaba de el encuentro de dos cuerpos. Si generaba la potencialidad era positivo y si no generaba la potencialidad no era positivo, hablando de lo bueno y de lo malo. No hablando ni de bien ni de mal, de lo bueno y de lo malo. Me acuerdo si era Heidegger, no recuerdo bien, pero el encuentro. Nosotros necesitamos encontrarnos para poder saber ir a más. Por eso quiero recordar esa frase que tomábamos contacto en el principio, que era comprender nuestro cuerpo, formas y funciones, implica comprender cada una de las etapas de la historia. Es comprendernos en la vida. Comprender nuestro cuerpo significa que, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué tengo este cuerpo? ¿Qué es lo que estoy haciendo con mis conductas basales, mi alimentación, mi sexualidad, mi sueño? ¿Qué es lo que estoy dándole en cuanto a energía a ese organismo? Es comprender el efecto de la plomada, el equilibrio que genera en nuestro cuerpo. ¿Estoy equilibrado? ¿Estoy enraizado? Dijera Alexander Lowen. ¿Dónde estoy enraizado?
¿Desde dónde están tomadas mis raíces orgánicas? ¿Bien? ¿Estoy parado en mis pies o estoy parado en mi cabeza? Si estoy parado en mi cabeza, es una maravilla que estemos parados con los pies en la tierra y no apoyados con la cabeza en el suelo. ¿Ah? Comprender nuestro cuerpo implica saber que tenemos un cuerpo, reconocer este organismo, es tomar contacto con él, conocerse a sí mismo, comprender las formas y las funciones. ¿Por qué reacciono así? ¿Ah? ¿Por qué cuando me pasa esto mi respiración se aumenta? ¿Por qué me pongo nervioso, me pongo nerviosa cuando ocurre esto? ¿Lo puedo controlar? ¿Qué herramientas tengo para controlar? Uno de los ejercicios que realizamos muchas veces para conocerte a ti mismo, para conocerse a sí mismo, es ir a los ejercicios, a esos momentos. Siempre dividimos las situaciones traumáticas en tres y elegimos una. La última vez que ocurrió, por ejemplo, en ataque de pánico, ¿no? Toma contacto con la última vez que lo sufriste, con la primera, o con la vez más impactante. Y ahí el paciente dice, ah, no, con la última, ponele, por ejemplo. ¿No? Y ahí nos vamos a ese momento y lo revivimos. No revivimos el ataque de pánico. Revivimos esa situación de poner una pausa, nos alejamos y vemos en tercera persona lo que nos está pasando. ¿Ah? Muchas veces hacemos una marcha para atrás. Marchamos para atrás para entender lo que hemos hecho y por qué estamos acá. Quienes están en la Escuela de Misterio lo van a entender. Es comprendernos en la vida. Comprender nuestra vida implica saber de dónde vengo, por qué estoy acá, o intentar saber hacia dónde voy. Es tener contacto con mis oscuros, con mis blancos, con mis negros. Es saber hasta dónde me puedo golpear para no lastimarme. Es saber que me puedo amar y que puedo amar a los demás. Tomar contacto con el universo orgánico es saberme en los 5 sentidos, 6, es saberme universal, no solamente en un proceso terapéutico. Es saberme finito, pero con la oportunidad de poder resignificarme y de poder ir a más. Simplemente, amigos, mis hermanos, mis hermanas, esto que estamos haciendo hoy es una oportunidad que yo sentí pertinente para mostrarles mi trabajo psicoterapéutico con pacientes, qué es la psicoterapia corporal, qué es la bioenergética y cómo mi adhesión o trabajo en la francmasonería ha generado un cambio de estructura, incluso de mis trazos de carácter, y me han generado una oportunidad para poder seguir adelante y resignificarme en la práctica clínica personal y universal.